Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de endocrinología hablando sobre hipotiroidismo. En este video voy a empezar hablando sobre qué es el hipotiroidismo, algunos datos epidemiológicos y factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo, así como también un repaso fisiológico rápido, así como también la clasificación del hipotiroidismo y pues qué causa el hipotiroidismo. Y pues ya después voy a hablar sobre los síntomas que existen en esta entidad, así como también el diagnóstico de acuerdo a los laboratorios y el tratamiento. Entonces, para empezar, ¿qué es el hipotiroidismo? Pues bien, es la entidad que resulta de la acción inadecuada o deficiente de las hormonas tiroideas, esto a nivel tisular, dado por algún componente de la fisiología tiroidea. Ya más adelante vamos a entender bien este concepto. Pero bien, algunos datos epidemiológicos que hay que conocer es de que este hipotiroidismo es la segunda enfermedad endocrina más frecuente después de la diabetes mellitus, y esta es más prevalente en mujeres, de 5 a 8 veces más que en hombres. Y pues obviamente esto, en la prevalencia aumenta conforme aumenta la edad. Se dice que a partir de los 40 años aumenta más el riesgo de padecer hipotiroidismo y más en las mujeres, así como también es una de las causas más importantes de consulta endocrinológica y pues se asocia más en zonas con déficit de yodo, porque vamos a ver que el déficit de yodo es una de las causas del hipotiroidismo. Asimismo, algunos factores de riesgo pues son el déficit de yodo, como les estoy diciendo, ser mujer y pues estar entre la cuarta y sexta década de la vida, y pues también un antecedente familiar de enfermedad tiroidea, ya que esta entidad se asocia con carga genética. Asimismo, tener o bueno, consumir fármacos antitiroideos, porque hay pacientes que tienen hipertiroidismo y cuando se les dan fármacos antitiroideos, estos son en exceso y pues llegan a desarrollar ahora un hipotiroidismo. Asimismo, una cirugía tiroidea, como ya lo vamos a ver después, una tiroidectomía. Entonces, hablando un poquito de la fisiología tiroidea para entender bien todo esto, pues vamos a tener que las hormonas tiroideas son sintetizadas y secretadas por esta glándula que vemos aquí, por la glándula tiroides. Un paréntesis, si quieren conocer bien toda la fisiología tiroidea, pues vayan a ver mi video de fisiología tiroidea. Ahí tengo un video explicando todo todo lo relacionado a las hormonas tiroideas. Ahorita nada más voy a hacer como un resumen. Pero bien, hay que tener en cuenta de que esta glándula tiroides va a secretar, bueno, sintetizar y secretar dos hormonas principales, T3 y T4. T3 es más activa, pero se sintetiza menos, mientras que T4 es menos activa, pero se sintetiza más. Y ustedes van a decir, a ver, ¿cómo si lo que más ocupo es T3 es lo que menos sintetizo, pero de lo que menos ocupo, que es T4 porque es menos activa, sintetizo más? ¿Cómo por qué? Porque T4 viene siendo como tipo de reserva. ¿Por qué? Porque cuando llegan al tejido diana, por ejemplo, voy a dibujar aquí, por ejemplo el corazón, porque recordemos que estas hormonas tiroideas pues prácticamente tienen función en todo el organismo. Entonces, por ejemplo, cuando llega la T3, llega a las células de corazón, entran y llegan a realizar efectos al activar el receptor nuclear. Pero ¿qué es lo que pasa con T4? T4 no puede pasar así fácilmente, sino que necesita de una enzima. ¿Para qué? Para poder transformarse en T3 antes de realizar sus funciones aquí en el corazón. ¿Y qué enzima es esa? Pues es la 5' ionidasa. Esa enzima transforma T4 a T3 y ya una vez transformado el T4 a T3, pues ya puede ejercer sus funciones en sus respectivos tejidos diana. Y así es como entonces, repito, T3 es más activa porque realiza más fácil sus acciones, llega luego a la célula y empieza a hacer sus acciones, pero se sintetiza menos. ¿Y cómo lo recuperamos esto? Pues simplemente transformando el T4, que es la que se sintetiza más, a T3. Pues bien, ahora entonces aquí tenemos a T3 y T4. T4 también es conocido como tiroxina o tetrayodotiroxina porque tiene 4 yodos. Tetra, 1, 2, 3 y 4. Ahí tiene los 4 yodos. Y triyodotironina tiene 3 yodos, por eso es triyodo. 1, 2, 3. Ahí está triyodotironina. Ahora bien, entonces, ¿en dónde se van a sintetizar y secretar estas hormonas?
en la glándula tiroides. Y específicamente en qué parte de la glándula tiroides, pues hagan de cuenta que hacemos un corte histológico aquí a este nivel de la glándula tiroides y vamos a ver esta imagen de acá. Estas son las células de la glándula tiroides, ¿ok? Estas células se les denominan células epiteliales del folículo. ¿Por qué del folículo? Porque miren cómo están dispuestas como en forma circular, generando el folículo tiroideo. Y aquí adentro, ¿qué hay? Aquí está el coloide. ¿Y qué es el coloide? Simplemente el coloide son hormonas tiroideas recién sintetizadas unidas a tiroglobulina. Hagan de cuenta que es esto, T3 y T4. Prácticamente son hormonas tiroideas recién sintetizadas unidas a tiroglobulina. Ahorita voy a hablar un poquito de la síntesis y secreción de estas hormonas, pero bien. Pues ya, eso sería el folículo tiroideo. Entonces, aquí se empiezan a sintetizar las hormonas, van al coloide, aquí terminan de sintetizarse y cuando el cuerpo lo requiera, ¡pum!, son liberadas estas hormonas tiroideas. Ahora bien, ¿qué regula todo esto? Vamos a tener el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Cuando los niveles de hormonas tiroideas libres en sangre son bajas, ¿qué pasa con este eje? Aumenta su actividad. Cuando las hormonas tiroideas libres en sangre son altas, o bueno, los valores son altos, ¿qué pasa con este eje? Disminuye su actividad. Esto es muy importante entenderlo, puesto que cuando veamos la clasificación del hipotiroidismo, dependiendo en dónde está el nivel afectado, si es en el hipotálamo, hipófisis anterior o glándula, vamos a ver estos niveles, pues de acuerdo a dónde esté la lesión. Ya más adelante lo vamos a ver. Pero ahorita entonces recuerden esto. El eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides es el que regula si se secreta más o se secreta menos hormonas tiroideas. Si hay menos hormonas tiroideas libres en sangre, se sintetiza más. Si hay más hormonas tiroideas en sangre o exceso de hormonas tiroideas en sangre, pues esta actividad de este eje pues va a ir disminuyendo. Ahora bien, entonces el hipotálamo, cuando detecta que hay niveles bajos de hormonas tiroideas en sangre, ¿qué es lo que hace el hipotálamo? Secretar la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina estimula a la hipófisis anterior o a la adenohipófisis, que es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con esta hipófisis anterior cuando es estimulada? Se secreta la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ¿a dónde va a estimular? Pues a la glándula tiroides. ¿Para qué? Para que las hormonas que se empezaron a sintetizar aquí y aquí se liberen. Y así se libera T3 y T4. Y aquí hay una retroalimentación negativa, porque como les digo, cuando empieza a notar el cuerpo, o bueno, estos órganos, de que hay niveles aumentados o altos de hormonas tiroideas en sangre, como lo vemos acá, existe una retroalimentación negativa, en donde ya prácticamente estas mismas hormonas o los niveles de estas hormonas le dicen a la adenohipófisis, oye, ya, somos suficientes en la sangre, ya no necesitamos más, y entonces por eso aquí tiene el signo menos. ¿Por qué? Porque inhibe esta función y prácticamente disminuyendo la actividad de este eje. Espero que se haya quedado claro. Ahora bien, ya para empezar con la clasificación, pues aquí nada más tenemos los pasos para la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. No voy a hablar a profundidad de estas vías porque pues eso ya lo hice en un video, pero simplemente hay que tener en cuenta de que necesitamos yodo, ¿ok? Necesitamos un consumo diario de yodo. ¿Para qué? Para no llegar a desarrollar hipotiroidismo, porque esta es una de las causas. Actualmente pues ya no es tan común este déficit de yodo, puesto que ya existe la sal yodada en nuestro consumo diario, pero hay ciertos países que pues todavía no tienen esta sal yodada en pues todas las regiones y pues llegan a desarrollar hipotiroidismo. Entonces obviamente necesitamos yodo. ¿Por qué? Porque les recuerdo cómo se llaman estas enzimas: tetrayodotironina o T4 y triyodotironina, o sea, yodo, necesitamos yodo a fuerza. Y pues ya, tenemos aquí, bueno, en el paso 2 que dice aquí, bueno, paso 1 necesitamos tiroglobulina, ¿ok? Que es una glucoproteína con residuos de tirosina, etcétera. Después tenemos aquí en el paso 2 el cotransporte, que es una bomba de sodio, yoduro. Pasa uno de sodio y pasa uno de yodo. También se le conoce como TPO. Esta bomba también se le conoce como TPO.
Y pues también, ya una vez aquí el yodo dentro, tiene que irse al lumen folicular. Gracias a la enzima peroxidasa se transforma el yoduro en yodo y ya puede pasar al lumen folicular gracias a otra bomba que se le denomina pendrina, que pues aquí no está marcada en la imagen, pero pues es pendrina, ¿ok? Ya después la tiroglobulina también sale al lumen, también aquí el yodo, y se juntan, y si se dan cuenta al final, gracias a la peroxidasa, se transforma en esto, tiroglobulina unida a hormonas tiroideas recién sintetizadas, es el coloide, en espera a que, a de que llegue el TSH, active su receptor, y que pase que este coloide entre un poquito aquí dentro de la célula y pues ya las hormonas tiroideas se liberen a la sangre. Básicamente eso es lo más importante que hay que recordar. Y pues bien, ¿qué acciones tienen las hormonas tiroideas aquí, bueno, en general en el cuerpo? Pues bien, tenemos de que llegan a su receptor nuclear y pues llevan a la transcripción de ADN, traducción de ARN mensajero y en general síntesis de nuevas proteínas. Y hay que entender de que las hormonas tiroideas están a cargo de múltiples funciones en el cuerpo, tanto en el crecimiento, sistema nervioso central, índice metabólico basal, metabolismo cardiovascular, respiratorio, reproductivo, etcétera. Tienen muchísimas funciones en todo el cuerpo. Entonces, normalmente, pues estas funciones se van a llevar de una buena manera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay hipotiroidismo? Cuando hay un déficit de estas hormonas, pues todas estas acciones se van a ver disminuidas. Por eso les puse aquí las flechas rojas. Se van a ver disminuidas, lo que nos va a dar el cuadro clínico que veremos más adelante. Y ahora sí, pasando ya a la clasificación del hipotiroidismo. Hay distintas clasificaciones y pues yo aquí les puse las tres principales, siendo la que más nos va a importar esta de acá, la última. Ahorita vamos con ella. Vamos a tener según la aparición, si es congénito o adquirido. Adquirido pues prácticamente son la mayoría y pues son las que vamos a ver más que nada en el hipotiroidismo primario. Y congénito, pues más que nada, pues por alteraciones genéticas y todo eso, que pues nos vamos a enfocar más en el hipotiroidismo periférico, también conocido como genético. Entonces, en el congénito, la primera causa es la disgenesia tiroidea. Y pues para estos pacientes, bueno, en los bebés normalmente se realiza un tamizaje para ver si sí o no tienen problemas en la glándula tiroides. Y ese tamizaje no debe de pasar más de 40 horas, o 48 horas, perdón, y el tratamiento, si es de que sí tiene un hipotiroidismo, pues no debe retrasarse más de 2 semanas, ¿ok? Debe de ser rápido el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no se trata bien el hipotiroidismo a un bebé, recordemos que como tal estas funciones, bueno, las hormonas tiroideas tienen distintas funciones. Una de ellas en los bebés es el desarrollo óseo, desarrollo del sistema nervioso central. Entonces imagínense si este bebé no tiene hormonas tiroideas, entonces va a tener graves consecuencias, llegando por ejemplo a un cretinismo, que pues esto ya es algo más grave, un hipotiroidismo más grave en los bebés, que pues ya este es otro tema, pero ven, ahí se los dejo. Ahora bien, tenemos las causas adquiridas y pues también se pueden dividir en transitorio o permanente. Uno de estos ejemplos pues podría ser en la transitoria una tiroiditis linfocítica o por ejemplo una más común podría ser por una infección que ya vamos a ver más adelante que también puede causar hipotiroidismo. Y pues también en causas adquiridas una permanente pues sería por ejemplo la tiroidectomía, de que ya no tengan glándula tiroides y pues ya de forma permanente va a estar con hipotiroidismo nuestros pacientes. Ahora bien, en cuanto a la clínica, vamos a tener que se divide en dos, en subclínico y en clínico. Subclínico es, bueno, básicamente, como dice acá, se define como una concentración de TSH o de hormona estimulante de la tiroides elevada, pero con T4 y T3 normales. Recordemos que en sí la TSH se va a elevar siempre y cuando las hormonas tiroideas estén bajas. Miren, la TSH va a estar elevada siempre que tengamos niveles de T3 y T4 bajos. ¿Por qué? Porque va a aumentar esta TSH. ¿Para qué? Para aumentar precisamente estas hormonas tiroideas. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tenemos unos niveles de T3 y T4 elevados, vamos a ver de que la TSH pues va a estar disminuida. ¿Para qué? Para bajar un poquito esta, estas hormonas tiroideas. Entonces,
Cuando hay déficit de hormonas tiroideas, la TSH está elevada. Cuando hay exceso de hormonas tiroideas, la TSH está baja. Pero aquí en el hipotiroidismo subclínico, es subclínico, ¿por qué? Porque si bien la TSH está elevada, las hormonas tiroideas están normales. Este hipotiroidismo subclínico nos indica básicamente que poco a poco ya empieza a haber una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis, principalmente de la glándula tiroides, de que aunque no se vea en evidencia bioquímica que hay disminución de la T4 y T3, a nivel sanguíneo como que ya hay una alteración, por eso es de que se llega a elevar la TSH, por eso es subclínico. Ahora bien, clínico va a ser cuando también existe disminución de T4 libre principalmente. Entonces, esto de acá, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en el hipotiroidismo primario. Y más que nada me voy a enfocar en este video en el hipotiroidismo primario, puesto que pues es el 99% de todos los casos de hipotiroidismo. Entonces, pues ya, subclínico y clínico. Ahora bien, ¿qué pasa con esta última clasificación? Según el nivel alterado, vamos a tener hipotiroidismo primario central, que se va a dividir en secundario y terciario, y también un hipotiroidismo periférico. Y entonces, empezando con el hipotiroidismo primario, abarcan aproximadamente el 99% de los casos, y aquí existe una alteración en la función de la glándula tiroides. Entonces, si se afecta la glándula tiroides, es un hipotiroidismo primario, ¿va? Aquí que vamos a encontrar una TSH elevada y disminución de T3 y T4, como lo podemos ver acá, TSH elevada y una disminución de hormonas tiroideas. Esto como por qué se da, pues miren, ya vamos a ver las causas del hipotiroidismo primario, pero una de ellas, por ejemplo, es un proceso autoinmune, o sea que algo o anticuerpos ataquen a la glándula tiroides. Entonces, si atacan y matan células foliculares de aquí de la glándula tiroides, su función se va a ver disminuida. Entonces, estos T3 y T4 van a disminuir. ¿Y qué va a decir el eje hipotálamo hipófisis? A ver, estoy notando de que hay menos hormonas tiroideas, pero el eje hipotálamo hipófisis no se está dando cuenta que el problema es de que se están destruyendo las células foliculares de la glándula tiroides. Ellos nada más quieren que se eleven las hormonas. ¿Y cómo van a hacer esto? Elevando las hormonas, bueno, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Para qué? Para tratar de que se eleven las hormonas tiroideas libres. Así es como funciona más o menos esta alteración en el hipotiroidismo primario y por qué es de que se ve la TSH aumentada y disminución de la T3 y T4. Ahora bien, en el hipotiroidismo central vamos a tener un hipotiroidismo secundario o terciario. Secundario va a ser aquella disfunción de la hipófisis, ¿ok? De la adenohipófisis. Ahí vamos a tener el tipo secundario. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Bueno, primero antes me voy a pasar al terciario. El terciario aquí ya se trata de una disfunción hipotalámica. Entonces, primario tiroides, secundario hipófisis y terciario hipotálamo. ¿Y cómo vamos a encontrar aquí las hormonas? Pues disminución de TSH, T3 y T4. Cuando veamos disminución en todo, va a querer decir que estamos frente a un hipotiroidismo central. ¿Ok? Cuando hay TSH, T3 y T4 disminuido, vamos a tener un hipotiroidismo central, ya sea secundario o terciario, que ya lo vamos a diagnosticar pues con otras pruebas. Pero hasta aquí pues ya más o menos entendemos el porqué de todo esto. ¿Por qué va a haber disminución de TSH, T3 y T4? Porque, por ejemplo, si es un hipotiroidismo secundario, entonces la deficiencia sería en hipófisis anterior, en la adenohipófisis. Si está fallando esta adenohipófisis, no se va a poder secretar TSH. Y si no se secreta TSH, no se van a poder liberar bien la T3 y T4. Entonces, por eso es de que aquí hay disminución en todo. Ahora bien, si hay disfunción en el eje en la parte del hipotálamo, ¿qué va a pasar? No se va a liberar la hormona liberadora de tirotropina, no se va a estimular la adenohipófisis, no se va a estimular la TSH, bueno, la liberación de TSH, y tampoco se va a estimular a la glándula tiroides, disminuyendo también los niveles de T3 y T4. Por eso es de que en esta central todo está bajo. Y por último, en el hipotiroidismo periférico, que pues básicamente es genético debido a mutaciones en diferentes partes de la fisiología tiroidea o de los puntos para la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Bueno, hay mutación de genes. No me voy a enfocar tanto en esta, sino que más que nada me voy a enfocar en el video en estas dos,
en las causas primarias y centrales, ¿ok? Entonces esa sería la clasificación. Y por ejemplo aquí les tengo unas tablitas de las causas del hipotiroidismo primario. Por ejemplo, de causas adquiridas tenemos la tiroiditis de Hashimoto, deficiencia de yodo y todo eso, ¿ok? Pero bueno, nada más les puse esta tablita para que vean de que lo podemos encontrar así, de forma adquirida o de forma congénita. O sea, aquí dice hipotiroidismo primario, ok, ya sabemos en dónde está la lesión, a nivel de la glándula tiroides. Nos dicen adquirido o congénito, ok, ya entendemos más que nada a qué se refiere esto, ok, cuándo aparece, si más que nada de bebés o ya, por ejemplo, de niños, adultos, adolescentes, todo eso, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí les tengo otras causas, o bueno, otras tablitas, en donde vemos las causas del hipotiroidismo congénito. La que les decía, la primera pues sería la disgenesia tiroidea, así como también pues ya tenemos causas de hipotiroidismo congénito a nivel hipotálamo, hipófisis y pues periféricos, ¿ok? Entonces esto sería primario, esto sería central y esto pues sería periféricos o genéticos, ¿ok? Ahí queda. Pero más que nada me voy a enfocar en esta tablita de acá. ¿Por qué? Porque enfoca los tipos de hipotiroidismo que pues son más importantes. Tenemos el primario, y el secundario y el terciario. Recordemos que aproximadamente el 99% de las causas de hipotiroidismo son causas primarias o bueno, afectación de la glándula tiroides y el restante pues son prácticamente de origen central, ya sea secundario o terciario. Entonces, ¿cuáles son las causas de un hipotiroidismo primario? Número uno, tiroiditis de Hashimoto, o también conocido como tiroiditis autoinmune crónica. ¿Ok? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. ¿Qué otras tenemos? Por ejemplo, cirugía, terapia radioiónica, irradiación al cuello, medicamentos, deficiencia de yodo, que también viene siendo una de las primeras causas. Ahorita voy a hablar cuál es de la primera, si la tiroiditis o la de deficiencia de yodo, ahorita voy a decir eso. Así como también en la secundaria y terciario, pues simplemente hay un hipotiroidismo central causado ¿por qué? Por ejemplo, craneofaringioma, tumores, neurocirugía, irradiación craneal, trauma encefalocraniano, etcétera. Que si nos damos cuenta principalmente aquí, más que nada encontramos tumores y por ejemplo a nivel secundario encontramos algo que es muy interesante como el síndrome de Sheehan o también el hipopituitarismo. El síndrome de Sheehan ya tengo un video hablando sobre eso en donde pues prácticamente se afecta la adenohipófisis y normalmente aquí en este cuadro si por ejemplo hay síndrome de Sheehan vemos de que también hay otra deficiencia de otras hormonas, no solo de hormonas tiroideas. Hay que tener eso en cuenta porque luego, por ejemplo, podríamos llegar a pensar de que es un hipotiroidismo secundario, pero en sí se trata, por ejemplo, de un síndrome de Sheehan y pues hay que tratar todo el déficit hormonal, no solo de las glándulas tiroides, ¿ok? Pero pues ahí, nada más como un punto. Entonces me voy a enfocar más que nada en las principales causas del hipotiroidismo primario, porque les recuerdo que abarca el 99% de las causas de hipotiroidismo primario. Entonces, empezando con la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune crónica, vamos a tener que es la primera causa de hipotiroidismo primario. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es la destrucción apoptótica de las células tiroideas por un proceso inmune. Es lo que les decía, si se dañan las células tiroideas, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los niveles de T3 y T4, ¿ok? Van a disminuir estas hormonas. Ahora bien, esto se produce por una infiltración linfocitaria de la tiroides, generando pues un proceso autoinmune acá. Y también pueden existir, por ejemplo, anticuerpos antitiroideos. ¿A qué me refiero cuando existen en esta enfermedad anticuerpos antitiroideos? Van a ser anticuerpos que ataquen ciertas zonas de la glándula tiroides. Y con ciertas zonas me refiero más que nada a estas zonas de acá. Podríamos encontrar anticuerpos antitiroideos contra la tiroglobulina, anticuerpos antitiroideos contra TPO, que es esta bomba, anticuerpos antitiroideos contra los receptores de TSH. ¿Ok? Entonces, ahí en esta enfermedad de tiroiditis de Hashimoto encontramos estos anticuerpos, ¿ok? Entonces, si por ejemplo queremos saber específicamente ¿cuál es la causa del hipotiroidismo? Porque, por ejemplo, ya con la clínica, bueno, con los laboratorios ya sabemos qué tipo de hipotiroidismo es primario, secundario o periférico. Bueno, primario, secundario, terciario, ¿ok? Ya sabemos qué tipo de hipotiroidismo es, pero si queremos saber cuál es la causa principal, podríamos solicitar
una medición de los anticuerpos, si existen estos anti-TPO, antirreceptor TSH, antitiroglobulina y todo esto, ¿ok? Para saber si sí o no se trata de una tiroiditis de Hashimoto, que pues es la primera causa de hipotiroidismo primario. ¿Ok? Eso es básicamente la tiroiditis de Hashimoto. Ahora bien, vamos al yodo. ¿Qué pasa con el yodo? Tanto el déficit como el exceso puede causar hipotiroidismo primario. Y aquí les puse en interrogante si es la primera causa. ¿Por qué? Porque antes esta venía siendo la primera causa, pero conforme ya, como ya les había dicho, conforme ya se ha estado incluyendo la sal yodada en los alimentos, pues ya ha ido disminuyendo esta prevalencia del déficit de yodo. Pero, por ejemplo, en ciertas zonas como Rusia o África, todavía en todas las regiones no tienen sal yodada. Por ende, aún tienen hipotiroidismo. Ahí en esos lugares, pues vendría siendo la primera causa el déficit de yodo. Pero prácticamente en todos los lugares ya la primera causa es la tiroiditis de Hashimoto. Ahora bien, ustedes van a decir, pero ¿por qué el exceso si necesitamos hormonas tiroideas? Existe lo que es el efecto Wolff-Chaikoff, que básicamente, a manera simple, cuando nosotros aumentamos en exceso los niveles de yodo, o sea, que exista yodo, que haya aquí yodo, ¿qué es lo que va a pasar? Hagan de cuenta que la célula como que se fatiga y se bloquea. Hagan de cuenta que dice, no, tengo mucho yodo, ya no quiero más. Entonces se inhibe toda esta síntesis acá. ¿Ok? Eso es lo que pasa con el efecto Wolff-Chaikoff. Hagan de cuenta como que se fatiga la célula y se bloquea prácticamente la síntesis de estas hormonas. Entonces quédense con que tanto el déficit como el exceso puede causar hipotiroidismo primario. Y pues aquí están la recomendación de ingesta de yodo por día, dependiendo la edad. En adultos, pues prácticamente es de 150 miligramos al día que se debe de consumir de yodo. Y pues ya, ahora pasando a las causas infecciosas, también encontramos, por ejemplo, si nos enfocamos en un hipotiroidismo primario, vamos a encontrar una tiroiditis subaguda o también conocida como transitoria, de lo que les estaba diciendo al inicio de la clasificación transitoria, como por ejemplo virus del sarampión, de influenza, adenovirus, ecovirus, parotiditis, virus del Epstein-Barr. Estos pueden afectar directamente a la glándula tiroides, ¿ok? Pero, por ejemplo, si nos enfocamos en un hipotiroidismo secundario, también hay causas infecciosas, como por ejemplo procesos infiltrativos que afecten, pues obviamente, a la adenohipófisis, como por ejemplo sarcoidosis, amiloidosis, hemacromatosis, leucemia, linfoma, etcétera. ¿Ok? Esas serían como que las principales causas infecciosas. También tenemos, por ejemplo, causas iatrogénicas, como por ejemplo tratamiento del hipertiroidismo, obviamente usando antitiroideos como por ejemplo el propiltiuracilo, metimazol, carbimazol, todos esos. Otros fármacos como por ejemplo litio, anticonvulsivantes, amiodarona, esos pues podrían llegar a alterar la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, así como también el tratamiento en enfermedad nodular y en cáncer de tiroides. También, como ya les había dicho, una tiroidectomía podría causar hipotiroidismo, así como también tratamiento con yodo radioactivo. Y ahora bien, en cuanto al cuadro clínico, es de un progreso insidioso y gradual, ¿ok? Bueno, es un inicio insidioso y gradual, poco a poco se está llegando a este cuadro y tiene afectación multisistémica. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener, por ejemplo, el mixedema. Este pues es un edema mucinoso, pastoso, que no va a dejar fobia a la presión, o sea, es un Godet negativo. También se puede dar en región periorbitaria y acra, ¿ok? También en los pies y también se puede llegar a ver en las manos en algunas personas. Y pues vamos a encontrar una fase abotagada, prácticamente así. Ahora bien, en cuanto al cabello, vamos a tener escaso, seco, quebradizo, pérdida de la cola de las cejas, como el signo de la reina Ana, que pues también se le conoce como madarosis supraciliar. También encontramos macroglosia, nariz chata y uñas delgadas, quebradizas y frágiles, ¿ok? Ahora bien, si nos pasamos a otras regiones, por ejemplo, en cuanto a la piel, pues es fría porque existe una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque una de las funciones de las hormonas tiroideas es una vasodilatación. Entonces, si hay déficit de estas hormonas, existe una vasoconstricción. También esta piel pues es pálida, en algunos casos es amarillenta y pues también podríamos encontrar anemia y pues hipercaroteinemia. Así como también tenemos una piel seca, áspera y rugosa.
En cuanto a la temperatura, estos pacientes llegan a tener intolerancia al frío, así como también van a llegar a tener una disminución de la temperatura corporal. ¿Por qué? Bueno, y podría llegar hasta una hipotermia si hablamos de un coma mixedematoso. Este coma mixedematoso es la complicación del hipotiroidismo. Así como vimos que, por ejemplo, una complicación de la diabetes mellitus era la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, pues aquí en la hipoglucemia también tiene una complicación que es el coma mixedematoso. Y por ejemplo, en estos pacientes, ¿por qué hay disminución de la temperatura? Porque una de las funciones de las hormonas tiroideas es mantener la temperatura corporal. Entonces, si hay déficit de estas, pues vamos a tener disminución de la temperatura e intolerancia al frío. En cuanto al sistema nervioso central, podremos encontrar muchísimos datos dependiendo la gravedad del cuadro. Por ejemplo, podremos entrar hasta un coma si llegamos al coma mixedematoso, pero pues lo más común es encontrar letargia, embotamiento, somnolencia, enlentecimiento mental, déficit de memoria, así como también una disfunción cognitiva, principalmente esto en niños, depresión, psicosis, ataxia, reflexia, etcétera, hasta convulsiones. También en cuanto al metabolismo energético, hay una disminución del apetito y disminución de la ingesta de alimentos. Hay un aumento de peso, ¿por qué? Porque se está enlenteciendo todo el metabolismo. De igual forma, hay aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, resistencia a la insulina, también se podrían encontrar dislipidemias. También en otros sistemas, les recuerdo, son muchos síntomas puesto que pues afecta a nivel sistémico. En cuanto al sistema cardiovascular, vamos a encontrar o podremos llegar a encontrar una cardiomegalia, así como también una reducción del volumen intravascular e hipotensión, así como también en un electrocardiograma se podría llegar a apreciar bradicardia. En cuanto al aparato respiratorio, pues vamos a poder encontrar hipoventilación con acidosis respiratoria, pero esto más que nada se va a dar en donde en pacientes con un coma mixedematoso. Nada más aquí se los pongo pues también para que vean hasta dónde puede llegar un hipotiroidismo. Ahora bien, normalmente en los pacientes con hipotiroidismo se asocian también al SAOS, ¿ok? Al síndrome apnea-hipopnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque estos pacientes empiezan a aumentar de peso, tampoco en una obesidad, sino que simplemente aumentan tantito de peso, así como también puede existir macroglosia, debilidad de los músculos, por ejemplo los faringeos, que llegan a causar pues un síndrome de apnea-hipopnea del sueño, obstructiva del sueño. También se llegan a relacionar con estos pacientes. En cuanto al perfil renal y electrolitos séricos, pues vamos a tener una disminución del flujo renal y de la tasa del filtrado glomerular, así como también atonía vesical, hiponatremia y aumento en la creatinina sérica. En cuanto al aparato reproductor, en mujeres que vamos a tener alteraciones del ciclo menstrual, oligomenorrea, pérdida de la libido e infertilidad. Y en cuanto a hombres que vamos a llegar a tener alteración en la morfología de los espermas y su motilidad. Y también algo muy importante, disminución de la testosterona. Ya para terminar con los cuadros gastrointestinales, pues tendríamos anorexia, náuseas, dolor abdominal, malestar general en sí del abdomen, constipación, abdomen distendido con disminución de la motilidad intestinal, o sea, disminuye la peristalsis, así como también pues podríamos llegar a encontrar estreñimiento, disminución de la gluconeogénesis y en casos más graves, ascitis. Alteraciones hematológicas, pues prácticamente tendremos riesgo de hemorragias, pues, pero esto ya es más como que en un cuadro más grave y podríamos llegar a encontrar una anemia microcítica. En cuanto al sistema musculoesquelético, pues vamos a tener debilidad muscular, retardo en el crecimiento óseo, esto principalmente en niños, así como también mayor riesgo de fracturas, esto más que nada en adultos, también síndrome del túnel carpiano, mialgias, voz profunda, movimientos lentos y calambres. Ahora, ¿por qué existe, por ejemplo, síndrome de túnel carpiano? Así como también por qué existe este mixedema o este edema mucinoso duro, porque aquí hay una liberación hacia lo que son estos tejidos de, por ejemplo, glucosaminoglucanos. Las hormonas tiroideas lo que hacen es activar enzimas. ¿Para qué? Para la degradación de estos glucosaminoglucanos. Pero entonces, si hay déficit de estas hormonas, no se lleva la activación de esta enzima y estos glucosaminoglucanos se van a acumular
en ciertas regiones, por ejemplo, a nivel del túnel carpiano, generando este síndrome, así como también lo del edema mucinoso y este duro, ¿ok? Por eso es duro y no hay un signo de Godet positivo, porque el signo de Godet positivo se ve cuando hay acumulación de líquido, edema de líquido, pero en este caso, como es de glucosaminoglucanos, por eso es más duro, por eso hay Godet negativo. Ahora bien, pues aquí les dejo un resumen, una imagen de prácticamente todos los síntomas más importantes y pues también aquí una tablita con todos los síntomas de acuerdo a pues el aparato o sistema que se ve afectado. Y pues bien, ya en cuanto al diagnóstico, encontramos que en el interrogatorio vamos a conseguir una sospecha diagnóstica de hipotiroidismo. Vamos a indagar sobre los antecedentes familiares, el padecimiento actual, terapia con radioyodo, así como también enfermedades crónicas, por ejemplo otras como diabetes mellitus, hipertensión, etcétera. Qué tratamientos utiliza, así como dosis, cuadros previos, si por ejemplo consume tratamientos como de litio, amiodarona, y pues si ha tenido alguna cirugía enfocándonos en una tiroidectomía. En cuanto al examen físico, lo que vamos a buscar son síntomas multisistémicos del hipotiroidismo. Todos los que vimos acá en el cuadro clínico, vamos a buscarlos. Vamos a indagar sobre los signos vitales, el peso y la talla, el índice de masa corporal y pues ya, cefalocaudal la exploración, cabeza, cuello, palpando para ver si hay nódulos o bocio, así como también el tórax, abdomen y extremidades. Ahora bien, algo muy importante, que como tal, el bocio, como lo vemos en estas imágenes, puede estar presente tanto en hipertiroidismo como en hipotiroidismo, que si bien ya no es tan común ver un bocio, puede estar presente, ¿ok? Tanto en hipo como en hiper. Así que si vemos un bocio, no pensar de que es hipotiroidismo o pensar de que es ya hipertiroidismo. No, el diagnóstico, si es hiper o hipo, y el tipo, si es primario, secundario y terciario, nos lo va a dar los laboratorios, el perfil tiroideo, como vamos a ver ahorita, ¿ok? El hipo simplemente indica crecimiento de la glándula tiroides, no indica si es hiper o hipo. Entonces, si nos vamos al diagnóstico, el principal pues es pedir un perfil tiroideo. Entonces, ya tenemos la sospecha diagnóstica. Ya tenemos que tiene síntomas multisistémicos, que por ejemplo es una mujer de unos 40 años, que viene con fatiga, que tiene mucho sueño, que se siente cansada, que tiene el cabello quebradizo, seco, áspero, que se le cae, las uñas frágiles, o sea, cosas por el estilo. Y entonces vamos a sospechar de un hipotiroidismo y le vamos a solicitar un perfil tiroideo. ¿Para qué? Para ver principalmente los niveles de TSH, T3 y T4 libres, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Ahora bien, esto nos va a servir para conocer si es primaria, secundaria y terciaria. Ahora, para conocer exactamente el tipo, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, para conocer por qué anticuerpos está dando este hipotiroidismo, pues ya pedir un perfil de anticuerpos, ¿ok? Para ver qué anticuerpos están elevados y pues ya ver qué tipo de hipotiroidismo es. Y pues también en la de tipo subclínico, también se llegan a pedir pues estos anticuerpos, como por ejemplo el del receptor TPO, bueno, de la bomba TPO. Ahora bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Recordemos, si es primario, ¿qué vamos a tener? Si es primario, recordemos que la afectación es aquí, la glándula tiroides. Entonces, como se va a afectar la glándula tiroides, vamos a tener T3 y T4 bajos. Y entonces el cuerpo que va a decir, a ver, tengo niveles bajos de T3 y T4, a ver, vamos a aumentar los niveles de TSH. Y así es como lo podemos ver aquí en el hipotiroidismo primario. Niveles bajos de T3 y T4 y aumentados de TSH. Y aquí a la derecha, arriba, les dejé pues una tablita donde pueden ver como los valores normales de cada uno de los datos del perfil tiroideo. Pero bien, en cuanto al hipotiroidismo secundario que vamos a encontrar, recordemos que todo está bajo, ¿ok? Bueno, tanto en el secundario como en el terciario, todo está bajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque como está alterada, por ejemplo, la TRH, bueno, la liberación de la hormona liberadora de tirotropina o la hormona estimulante de la tiroides, también van a verse reflejados aquí las hormonas tiroideas, van a estar bajas. Entonces, también en el hipotiroidismo secundario, ya sabemos cómo es, todo está bajo. Entonces, prácticamente normal, nos dicen que hay que pedir primero TSH. Si está elevado, pedir T3 y T4. ¿Por qué? Porque van a estar normalmente bajos en un hipotiroidismo primario. Si por ejemplo solicitamos TSH y está disminuido, al pedir T3 y T4 y vemos que están disminuidos, prácticamente nos indica un hipotiroidismo secundario.
¿Y qué pasa con el hipotiroidismo subclínico? Cuando pedimos TSH y está elevado y pedimos T3 y T4 y están normales, esto es el hipotiroidismo subclínico. ¿Ok? Eso es el hipotiroidismo subclínico. Y pues ya nada más algunas cosas que hay que destacar, pues es de que, por ejemplo, el hipotiroidismo y en el embarazo, en sí los valores para decir que tiene hipotiroidismo la paciente de TSH sería más de 10. Y por ejemplo, en el hipotiroidismo subclínico en un embarazo, los niveles de TSH deben de ser de más de 2.5 y normalmente se relacionan con anticuerpos TPO positivos. Ahí nada más les dejo ese dato, pero pues lo más importante es prácticamente lo de la tablita de acá, diferenciar entre hipotiroidismo primario, secundario y subclínico. Y pues ahora pasando a otros laboratorios que por lo general para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo pues no se necesitan, más que nada serían para ver algún diagnóstico diferencial o ver por ejemplo si tiene una infección, pues ya podríamos evaluar con otros diagnósticos que pues aquí se los dejo para que les den una leída. Ahora, en cuanto a las imágenes, normalmente no se llegan a pedir de base, ¿ok? En el manejo inicial de un hipotiroidismo, pero por ejemplo encontramos el ultrasonido, que podríamos llegar a encontrar una atrofia tiroidea o un patrón micronodular. También se podría llegar a utilizar un gamagrama tiroideo, en donde pues simplemente vamos a ver hipocaptación de la glándula tiroides, o sea, básicamente que no brilla, ¿ok? Que no brilla esta glándula tiroides a este método. Y pues ya para finalizar el diagnóstico, aquí les dejo prácticamente esto. Tenemos sospecha clínica de hipotiroidismo, ok. Medir TSH, T4 y pues todo lo demás, ok. Normalmente se utiliza TH y T4. En prácticamente todos los esquemas así es como viene. Y pues ya, prácticamente, si son normales todo esto, diagnóstico excluido. Si TSH alto y T4 normal, hipotiroidismo subclínico. Si TSH alto y T4 bajo, hipotiroidismo primario. Y si todo está bajo, hipotiroidismo central. Ya vamos a pedir otros estudios, como por ejemplo un perfil hipofisiario. Si vemos de que también hay daño aquí, lo más probable es de que se trate de un hipotiroidismo secundario. Prácticamente pues es esto. Y pues aquí también les dejo otro esquema para que lo vean, que también se me hace más bonito, para que vean cómo es el manejo más o menos del diagnóstico de estos pacientes. Pero pues ya para terminar, vamos con el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Restaurar la función tiroidea, disminuir el bocio y pues prácticamente reducir los síntomas hasta tener una ausencia de estos síntomas. ¿Por qué? Porque una vez dado el tratamiento de hormona tiroidea en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a esperar? De que todo se normalice, ¿ok? Si el problema es de que no tiene hormonas tiroideas, pues le vamos a dar hormonas tiroideas, como por ejemplo la levotiroxina, que ese es el tratamiento indicado en estos pacientes, ¿va? ¿Y de qué trata esta terapia con levotiroxina? Pues de una dosis única diaria, tiene una vida media de 7 días y normalmente se consume en ayuno, una hora antes del desayuno o también 3 horas después de la cena, pero por lo general se prefiere en ayuno, ¿ok? Una hora antes de desayunar. ¿Cuál va a ser la dosis? Es esta, 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo por día. Entonces, si un paciente pesa, por ejemplo, 70 kilogramos, pues vamos a tener que la dosis de estos pacientes serían de 112 microgramos, ¿ok? Serían 112 microgramos. Eso lo multiplico por 1.6. Ahora bien, ¿cómo se va a dar? Pues normalmente en jóvenes y en adultos y se van a dar estas dosis de acá, 1.6 a 1.8, jóvenes y adultos pues sin comorbilidades. Ahora bien, ¿qué pasa con los adultos mayores? Depende de dos cosas. Si tiene cardiopatía isquémica, vamos a iniciar con 25 a 50 microgramos por día, ¿ok? No kilogramo por día, no. 25 a 50 microgramos por día. Solo en jóvenes y en adultos sin comorbilidades se va a utilizar esta dosis de acá, 1.6 o a 1.8 microgramos por kilogramo. O sea, si por ejemplo elegimos 1.6, lo vamos a multiplicar por el peso y eso va a ser lo que va a tomar al día. Pero en adultos mayores, si no tiene cardiopatía isquémica, 25 a 50 microgramos día. Esto en lo que se va acoplando y de ahí vamos a ir aumentando 25 microgramos cada 4 semanas. ¿Hasta que hasta que tengamos valores de normales de TSH.
Si tiene cardiopatía isquémica, estas dosis van a ser de 12.5 a 50 microgramos por día, aumentando 12.5 microgramos cada 8 semanas. ¿Hasta cuándo lo vamos a aumentar? Hasta que la TSH esté normal. Prácticamente el indicador principal de que nuestro tratamiento está funcionando o no es la TSH. Si vemos que con el tratamiento nada más no se controla, entonces hay que subir la dosis. Si vemos que con el tratamiento ya se está controlando la TSH, entonces pues ya vamos bien con la dosis. Y pues bien, existe también lo que es la terapia combinada, pero esta es controversial donde juntan T3 y T4, pero normalmente se prefiere la levotiroxina. ¿Por qué? Porque recordemos que la levotiroxina es T4. ¿Y qué pasaba con la T4 en los organismos? Se transformaba en T3, pero hagan de cuenta que el cuerpo ya realiza este mecanismo. O sea, el cuerpo regula cuándo sí y cuándo no ocupar este T4, cuándo sí y cuándo no cambiar T4 a T3, de acuerdo a las necesidades del propio cuerpo. Pero ¿qué pasa si nosotros combinamos T3 más T4? La T3 tiene una vida media mucho menor que la T4, entonces se va a usar rápido y van a disminuir rápido estos niveles. Entonces no es tan bueno esta terapia, sino que siempre se va a seguir recomendando levotiroxina hasta el momento. ¿Y qué fármacos no hay que tomar? ¿Por qué? Porque pueden alterar la absorción en el J1 de esta levotiroxina. Pues calcio, suplementos de hierro, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, anticonvulsivantes, colesteramina. Normalmente estos tratamientos no se toman, sino que hasta después de 4 horas de haber consumido la hormona tiroidea. Y ojo, muy importante, si por ejemplo nuestra paciente se embaraza, si nuestro paciente empieza con un nuevo tratamiento, o si por ejemplo no son suficientes las dosis para regular la TSH, entonces hay que ajustar la dosis. Y bueno, antes de ver el ajuste de la dosis, paréntesis, entonces estos tratamientos así se pueden llegar a consumir, pero debemos esperar 4 horas, no menos de 4 horas de haber ingerido la hormona tiroidea, bueno, la levotiroxina. Ahora, si no hay mejora, o sea, si la TSH simplemente no llega a la normalidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, le vamos a dar un seguimiento aproximadamente, en algunas bibliografías dicen de 2 a 3 semanas, otras de 6 a 8 semanas, pero por lo general en algunas semanas, bueno, yo diría que en unas 2 a 3 semanas hay que ver si la TSH llega a la normalidad. ¿Por qué? Porque la vida media de esta pues es 7 días. Entonces de 2 a 3 semanas yo considero que pues está bien como para ver si sí funcionó o no el tratamiento. Entonces ya vamos a ver, ¿mejoró el paciente? Ok, entonces pues ya, seguimos con la misma dosis. Si no mejoró y la TSH sigue estando alterada, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la dosis de 12 a 25 microgramos por día. Si tomaba 100 microgramos nuestro paciente, ok, le vamos a aumentar a 112 microgramos, ok, algo así. Y pues ya, de ahí, si vemos de que todo está bien con nuestro paciente, que la TSH está normal, entonces simplemente le vamos a dar un seguimiento trimestral cada año, el primer año, y ya después ya cada año o cada 6 meses. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Y pues gracias.